Hola, soy Hilda Rubí Villegas Arias y mi compañera Adriana Cecilia Ramírez Jiménez. Somos estudiantes de la Maestría en Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Trabajamos como docentes en el municipio de Cocorná. El artículo que vamos a exponer tiene como título Análisis de regresión lineal para predicción. Sus autores son Badi, Guilén, Serna, Valenzuela y Landeros. Descripción. La regresión y la correlación son dos técnicas estrechamente relacionadas y comprenden una forma de estimación en forma más específica. El análisis de correlación y regresión comprende el estudio de los datos muestrales para saber qué es y cómo se relacionan entre sí dos o más variables en una población. El análisis de correlación generalmente resulta útil para un análisis de exploración, cuando un investigador trata de determinar qué variables son potenciales importantes. El interés radica en el grado de relación y la regresión da lugar a una ecuación que describe, explica y predice dicha relación en términos matemáticos. El modelo de regresión lineal se refiere a una relación que puede presentarse gráficamente mediante una línea recta que describe la dependencia entre dos variables, la que puede ser positiva o negativa, que consiste en un modelo matemático de la forma y igual a A más bx, en donde A y B se deben calcular con el modelo de mínimos cuadrados. Para demostrar la aplicación del método de regresión lineal simple se toma el siguiente ejemplo. Se eligieron 10 personas desde el día de su nacimiento. Se quiere conocer cuál es el grado de asociación entre la variable altura x y peso y el grado de dependencia entre estas dos variables. Además, calcular la línea de regresión para pronosticar o predecir el error estimado. La información recolectada se encuentra registrada en la siguiente tabla. En la primera casilla tenemos los datos, que es el número de individuos, que es igual a 10. En la segunda casilla tenemos la variable x, donde está la estatura en centímetros. Y en la tercera casilla tenemos la variable y, que corresponde al peso en kilogramos. También podemos ver la gráfica que resulta de todos estos datos. Metodología. Vamos a iniciar hallando el coeficiente de correlación. Para esto vamos a aplicar la fórmula R igual a la suma de XY menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y, esto dividido en el número de datos, y a su vez lo vamos a dividir por SCX por la raíz cuadrada de SCX por SCY, donde SCX me indica la suma de cuadrados y SCY me indica la suma de cuadrados en Y. Estas fórmulas las vamos a aplicar y nos vamos a ayudar de Excel para solucionar este ejercicio. Acá tenemos ya el cuadro con las alturas registradas y los pesos. De acá hallamos la suma de la variable x, igualmente la suma de la variable en y la sumatoria de la relación entre x por y. Volvemos a nuestra presentación y reemplazando todos estos datos obtenemos un valor de 0.98, lo que me indica que hay un 98% de asociación o de correlación positiva entre las variables de peso y estatura. Por lo tanto, a medida que aumenta la estatura, también aumentará el peso a una tasa de 98%. El grado de dependencia o coeficiente de regresión lo hallamos con esta fórmula. Iniciamos hallando a B y aplicando esta fórmula con los datos que ya tenemos registrados en Excel, obtenemos que el valor de B es igual a 0.438. Ahora la línea de regresión para pronosticar venimos y la vamos a calcular en la fórmula de la pendiente
donde tenemos que hallar también el valor de A, y este valor lo vamos a hallar con la media menos B por la media de X. Venimos a la tabla nuevamente de Excel, donde ya tenemos calculada la media de la variable X y la media de la variable Y. Estos datos los vamos a traer a reemplazar en esta fórmula, donde obtenemos la siguiente ecuación. Esta ecuación, donde tenemos un factor X, que es el factor en estatura, la vamos a empezar a reemplazar en cada uno de los individuos de las estaturas en X. Reemplazando, por decir, acá colocamos 50, entonces nos dio este valor. De acá venimos a hallar la sumatoria de Y estimada, para poder hacer la diferencia entre Y estimada, o sea el nuevo valor, menos la Y que ya teníamos predicha. Al realizar esta diferencia, esto nos va a dar una sumatoria de, la miramos acá, de 150 de 0.09. Acá se nos corrió un poco y nos da 0.09. Si venimos acá, vemos que esta diferencia nos dio este valor, lo que nos indica que el valor es muy mínimo. Ahora venimos a mirar la nueva gráfica, que nos da la nueva relación, o sea, donde podemos observar que la gráfica con los nuevos valores de Y estimados es más representativa que la primera, de acuerdo con una regresión lineal. Una vez hemos calculado la recta de regresión, el siguiente paso consiste en analizar si la regresión en efecto es significativa y la podemos utilizar para la predicción de los valores de Y estimada en función del cambio unitario en los valores de la variable X. Para esto hacemos una prueba de significancia, lo que me indica que debo contrastar si el coeficiente de regresión entre ambas variables es distinta a 0 o si el modelo de regresión es significativo para el análisis de nuestra variable endógena y es válido a través de la influencia de la variable explicativa X. La hipótesis que se pone a prueba indica que no existen diferencias en las medias poblacionales en los diferentes niveles del factor HO, lo que me indica que la variable de respuesta no difiere entre los grupos. Por tanto, la variable independiente no tiene efecto sobre la variable de respuesta. Ahora venimos a hacer un análisis de varianza y lo vamos a hacer con la ayuda de la tabla ANOVA, donde tenemos las siguientes fórmulas que vamos a empezar a reemplazar con los siguientes datos. Una vez realizadas estas operaciones nos da estos resultados, donde vemos que el sistema de cuadrados para la regresión nos da un valor de 1639.59 con un error de 63,031. Igualmente, los cuadrados medios me da el mismo valor de 1639.59 con un error de 7.87. Ahora vemos que el valor de P es mucho menor que FO. Para realizar un análisis de resultado más representativo o más conciso, nos vamos a valer nuevamente de la ayuda de Excel, donde podemos calcular con un análisis de datos. Nos vamos a datos, le vamos a dar análisis de datos. Acá le vamos a decir que necesitamos la parte de regresión. Volvemos nuevamente a regresión, aceptar, y vamos a empezar a incorporar los datos. Acá vamos a incorporar los datos de la variable, Y,
puse variable y para que venimos acá, cogemos todos los datos desde acá, hasta acá, iniciamos a incorporar los datos en la variable x, le vamos a dar rótulo, rango de salida y le vamos a dar una ubicación a esta gráfica. Decimos que acá y le damos a aceptar. Esto me arroja este resultado que vemos que es muy similar al que ya habíamos hallado, donde nos dice que el coeficiente de correlación es igual al 0.98, nos dan estos grados de libertad, nos muestra la suma de cuadrados, nos muestran los cuadrados medios, el valor crítico, nos muestra AFO. Igualmente tenemos otros datos que nos genera la fórmula, que es lo que tenemos en esta tablita, que ya la copiamos de Excel y la pegamos acá. Llegamos a las siguientes conclusiones. Se observa que el modelo es significativo porque el valor de FO es mayor que el valor de P. A medida que aumenta la altura, también aumenta el peso a una tasa de 98% veces. A medida que una persona crece 1 centímetro, esperamos que el peso aumente 43.8% de 1 kilogramo, que serían 438 gramos por cada centímetro de altura, con un 98% de asociación o correlación entre las dos variables. La hipótesis que se pone a prueba indica que no existen diferencias en las medias poblacionales, en los diferentes niveles del factor, hipótesis nula, lo que indica que la variable de respuesta no difiere entre los grupos, por tanto la variable independiente no tiene un efecto sobre la variable de respuesta. Dejamos la bibliografía de este artículo en el anexo y esperamos que la exposición haya sido clara y de su agrado. Muchas gracias.